Ha iniciado la cuenta regresiva. El equipo está listo. Cronómetro 2020. Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Los saluda David Mendoza. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México a través de todas las plataformas de 724.mx y por supuesto también en las redes sociales como Facebook, YouTube y Twitter @724.mx. Como siempre, nos da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos que nos ven desde Uruguay, Argentina, Panamá, Paraguay, Colombia, República Dominicana, Chile, Perú y Estados Unidos a través de la plataforma UCL, Unión Continental Latinoamérica. Vaya, un enorme abrazo hacia todos nuestros hermanos latinoamericanos y por supuesto a todos nuestros paisanos que nos ven y nos siguen a través de esta plataforma. El día de hoy me acompaña Edgar Valenzuela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Edgar. Hola David, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto. Lo mismo para todo nuestro auditorio, tanto de 724 como de UCL. Recordándoles que tenemos un número de WhatsApp en el cual nos pueden escribir algún tema, sugerencia, comentario, duda, etcétera, que tengan hacia nosotros. El número es el 55 65 05 10 37. Agregando más 52 si se encuentran fuera de México. Oye, mi querido Edgar, déjame decirte que pues Cinépolis pues nos está dando una promoción pues para que tengamos un par de pases dobles, pues para que las personas pues, se den una vueltecita, ahora que más o menos las cosas están regresando a la normalidad, y bueno, pues para ello, pues a este mismo número que acabas de señalar, pues quienes quieran estos dos pases dobles, pues tienen que agregarnos en el Instagram, en nuestra red social, que es Cronómetro 2020, así nos pueden encontrar en Instagram, cronómetro en minúsculas, sin acento, y 2020 así, 2020. Así es que bueno, ahí nos pueden encontrar y también en nuestra red social de Facebook. Ahí nos van a encontrar como Cronómetro 20+20. Obviamente inmediatamente nos van a ubicar por nuestro logotipo y porque, bueno, pues estamos ahí todos los panelistas en la imagen, en la portada de nuestras redes sociales. Qué gusto que, bueno, pues Cinépolis nos esté dando esta oportunidad y bueno, pues vamos a darle al tema del día de hoy y quisiera saludar pues a nuestro amigo Said Hernández, experto de los jueves en asuntos electorales. Said, qué gusto que estás con nosotros en esta semana, que bueno, pues ya están calientitas el periodo electoral, ya estamos de lleno y por supuesto, bueno, pues vamos a presentar un documento donde tú participas y donde, bueno, pues vamos a empezar a desmenuzar las cosas. ¿Cómo estás, Said? Buenas tardes. Buenas tardes. Les mando un saludo, David, Edgar, un gusto de estar con ustedes. Oye, pues mira, vamos a empezar a desmenuzar un poquito la cosa, porque fíjense que el cronómetro nos marca pues este tema que son las elecciones intermedias de 2021 y bueno, pues ya estamos en marcha. Será la elección más importante de la historia moderna de México, no solamente por su tamaño, sobre todo porque, bueno, hay varios cargos que están en disputa, sino también por las complicaciones que obviamente pues podrán definir o no la consolidación del proyecto del presidente López Obrador. Morena, hasta ahorita, lo que se ve en las encuestas, será el partido más votado. Sin embargo, parece ser que de acuerdo a los expertos, esto no va a representar, bueno, pues la gran carga que significó el proceso electoral de 2018. En el caso de la Cámara de Diputados, parece ser que Morena y sus aliados podrían perder la mayoría calificada. Sin embargo, también pueden ganar la mayoría absoluta. Esto, bueno, pues por supuesto, le permitiría al presidente, pues obviamente tener
esta mayoría para enmendar y hacer cualquier cambio a la Constitución. Hay varios puntos de este documento que, bueno, pues vamos a revisar aquí con Saída Hernández. Y bueno, pues entre ellos podemos hablar de la popularidad del presidente, que por cierto, la semana pasada, pues veíamos que la popularidad que tienen las encuestas del presidente está por arriba del 60%. Ahora también, un segundo punto es el prestigio y los atributos de los candidatos a gobernador y alcaldes, detalle donde también nos vamos a detener. También vamos a ver que aquí hay detalles o hay características de los gobiernos locales. Obviamente vamos a ver qué tal van a funcionar los liderazgos regionales, locales y por supuesto municipales. La coalición PAN, PRI, PRD, cosa extrañísima que se va a ver en 219 distritos. Y por supuesto, obviamente, cómo se va a hacer la movilización. Este proceso electoral también podría llegar a ser conflictivo, esperemos que no sea así, pero también, pues como se señala en el documento, en el cual, bueno, pues vamos a ampliar muchísimo los datos, puede haber cierto riesgo político, sobre todo, ¿por qué? Porque entonces, si ya hemos visto cambios dentro de esta primera mitad del gobierno federal, bueno, pues si se gana la mayoría absoluta, se podrían profundizar. Pero bueno, antes de entrar, obviamente, en estos detalles, Said, pudiéramos, por favor, pues plantear un panorama mucho más amplio. Por cierto, no te vemos, Said, a ver si ya te podemos ver. Parece que se nos fue por ahí la imagen de Said. ¿Nos escuchas? Ahí está, Said. Adelante. Sí, los escucho muy bien, aunque espero no tenga problemas de conectividad y se me escuche como robot. Fíjate que no, te vemos muy bien. Adelante. Si es el caso, quito el video para que... Adelante, te escuchamos ahí. Bueno, sí, el panorama general, cada vez ya, más bien, ya ahorita podemos hablar de digamos que un mapa ya claro y cierto, porque ya hay definiciones en las candidaturas. Hay algunos registros que están pendientes a nivel local, pero ya es a nivel de municipios y algunas diputaciones locales, pero lo que importa a nivel federal, como son la Cámara de Diputados y las gubernaturas, eso ya está definido y bueno, digamos que ya hay una claridad de cómo viene, se desdoblaría el proceso electoral de aquí al 6 de junio. Va a ser la elección más grande, lo cual, no solamente por el nivel de electores que van a estar en la lista nominal, sino también por el número de cargos. Y bueno, es interesante que la renovación de una parte del Congreso Federal, que es el tema que más le interesa al Poder Ejecutivo, pues tiene una gran atención en este rubro y en un segundo término, pero no por ello sea algo irrelevante para el presidente, pues son las renovaciones de las gubernaturas. Y ahí lo que vemos claramente pues es que en varias de las entidades que van a renovar poder ejecutivos locales, pues se perfila una disputa cada vez más cerrada, al menos en la mitad de los estados que van a cambiar gobernador. Entonces, pues el escenario es ya ahora sí interesante y se espera, lo que originalmente pensábamos que iba a ser carro completo, creo que ya ahorita la tendencia es que sí va a haber una lucha electoral interesante y que por los números de las encuestas que se han estado publicando, no se ve carro completo. Creo que sí va a haber una diversidad de resultados que no se van a concentrar en una sola fuerza. Sin duda, el partido Morena sí tiene ventaja, sin duda, y eso pues es algo que es entendible. Los que lleva el presidente en el cargo, apenas 2 años, va para 3. Toda la campaña de
de medidas mañaneras y pues todo el tejido de movilización a partir de los programas sociales y sobre todo ahora que es algo inédito, nunca se había vivido en otra época a nivel federal, que es la campaña de las vacunas. Y estos elementos que he señalado, pues le imprimen un escenario realmente interesante. Fíjate que en este sentido, Said, lo que estás señalando resulta bastante interesante, sobre todo dentro de este componente en el cual, bueno, pues efectivamente ya conforme va avanzando la campaña, conforme obviamente se van desarrollando pues las actividades de los candidatos, las actividades obviamente de los mismos partidos políticos, pues esto va dándole ya un tinte pues de mayor competencia y sobre todo, bueno, pues porque este proceso del cual estamos hablando, pues ha llevado su tiempo y por supuesto en este documento donde tú trabajas y obviamente colaboras, bien señalas, bueno, pues lo que tenemos en juego son 15 gubernaturas y bueno, pues el calendario ya nos marca una serie de procesos, ¿no? Las campañas electorales, por ejemplo, para estas gubernaturas empezaron del 5 de marzo, todas terminan el 2 de junio, perdón. Luego vienen las campañas de diputados federales que empezaron el 4 de abril, también terminan el 2 de junio. Y después, bueno, viene el periodo electoral que se da el 6 de junio. De ahí, de pronto viene ya entre el 6 y el 7 lo que es el PREP y los conteos rápidos. Y de ahí ya después nos vamos a un periodo que se extiende más o menos entre el 23 de agosto hasta el 28 de agosto, donde hay un cómputo de esta validez de la elección de diputados y, por supuesto, también de las gubernaturas, la asignación de curules, y hasta el 28 de agosto, bueno, pues ya se puede dar una declaración. Edgar Valenzuela, sin duda, no podemos negar, Morena tiene una ventaja bastante importante dentro del contexto, no se ve una oposición todavía conformada, sin embargo, aquí hay un detalle muy interesante, Edgar. Aunque el presidente de la República ha tratado de empujar este tipo de elección hacia un contexto como si fuera nacional, lo cierto es que aquí los liderazgos locales y regionales juegan un papel determinante en esta elección intermedia, por lo que, como bien decíamos al inicio, aunque Morena siga teniendo como esta mayoría, lo cierto es que vamos a ver de qué forma los liderazgos locales, los liderazgos, por ejemplo, en las cuestiones de las presidencias municipales o las mismas diputaciones locales, bueno, pues van a tener un papel relevante dentro del contexto. Edgar Valenzuela. Justamente lo que mencionas, David, es uno de los puntos que más me llamaron la atención dentro del documento en el cual Said es uno de los principales autores. Los escenarios que se crean. O sea, si nosotros vemos las encuestas que se habían hecho a principios de este año, a finales del año pasado, prácticamente entre 13 y 14 gubernaturas, el candidato, o mejor dicho, el partido Morena, aún sin conocer a su candidato, se encontraba arriba en las encuestas. Me parece que solamente estaba Querétaro, siempre encima el PAN de Morena, y estaba en juego Nuevo León. Ahora que ya tenemos candidatos, ya las cosas se han movido un poco, justamente por el tema que mencionas, ¿no? También juegan los perfiles locales. Y justamente el tema de las designaciones de Morena ha sido en algunos casos muy polémico. Y si bien, por ejemplo, en el caso de Guerrero, que se mantiene todavía, ahorita está en litigio el tema de Félix Salgado Macedonio aún, pero si bien en Guerrero no puede pegarle a una Morena ese tema, todo el litigio, todo el caso Salgado Macedonio, sí le puede restar puntos ese escándalo en otros lugares, como podría ser en Nuevo León, en Chihuahua, en otros puntos del país donde el electorado juega de manera distinta, ¿no? Entonces ahí sí me gustaría más bien que Said nos explicara un poco en este tipo de escenarios que él maneja. O sea, nos pone 3 grandes escenarios. A mí me llama mucho la atención el primero, en el que menciona qué pasa
si Morena gana entre 8 y 10 gubernaturas, que es más o menos el número según los datos que tiene Said en el documento en las que está ahorita arriba, pero cómo se comportaría el tema en el Congreso, ¿no? Porque puede ganar la gubernatura, pero no necesariamente, según lo que aquí nos menciona Said, podría llevarse todas las diputaciones federales en juego en estos estados. Said. Yo espero, sí, gracias. Yo espero que, bueno, no espero, según las tendencias y los precedentes en cuanto a resultados electorales, hay dos posibilidades. Y lo más seguro es de que se dé el segundo escenario que les voy a explicar. Primero es de que el Morena gane el Congreso, vamos a poner mayoría, sin decir, sin poner adjetivo, qué tipo de mayoría, simplemente mayoría, y además gane la mayoría, por no decir todas las gubernaturas. Ese es el primer escenario. El segundo escenario es de que haya un voto cruzado, y eso es lo que las tendencias y los antecedentes nos han marcado, que regularmente cuando hay elecciones concurrentes, y más cuando no hay una figura tan poderosa como el arrastre que pudiera tener un candidato como es el presidente, cuando no existe esta figura en la boleta, ¿sí? Los electores tienden a votar de manera cruzada. ¿Qué significa esto? Que vota por un partido para el Congreso federal y vota para otro partido cuando son elecciones locales. ¿Por qué hay esa diferenciación? Básicamente porque cuando hay una figura de arrastre, en este caso ya sea AMLO y además Morena, y bueno, con todo este esquema de la vacunación y de los programas sociales, va a tender el votante, se espera, a refrendar la confianza en estas medidas que ha adoptado el gobierno federal y reforzar, por lo tanto, su presencia o su dominio en el Congreso Federal. Pero el Congreso Federal es una instancia lejana para el elector, y en este caso para las elecciones locales donde intervienen o donde se van a renovar gubernaturas, presidencias municipales, incluso diputaciones locales. Ahí tienden a votar a favor del a favor del candidato que más conocen, porque es más probable que voten por alguien que ellos saben su trayectoria, su perfil. Y es un asunto local, Said. Es un asunto local, porque lo conoces, porque está cercano a ti, porque, bueno, es parte de la comunidad. Exacto. Por eso es de que genera mucha expectativa los resultados que va a tener Morena a nivel local, porque a nivel federal se espera que sí tenga un dominio del poder legislativo, ¿sí? Eso sí se va a refrendar, es altamente probable. Pero en el ámbito local es ahí donde el voto seguramente se va a diversificar, y por eso es de que la tendencia ahora es de que antes se esperaba solamente que perdiera una gubernatura de 15. Ahora se espera que la fuerza morenista y sus aliados incluso podrían perder hasta 7, la mitad de las gubernaturas. ¿De qué va a depender? De las campañas locales y también de los candidatos que se están disputando los cargos a nivel local. Tengo 2 ejemplos para señalar este fenómeno del voto cruzado ahorita en las entidades, en la renovación de las gubernaturas. Uno es Tlaxcala, donde ahí había una puntera que era morenista, y resulta que con el trabajo y el perfil y la campaña que ha realizado la fuerza o la coalición opositora, resulta que ha trabajado tan bien que las tendencias de votación se han ido cerrando. ¿Y eso a qué se debe? Al perfil de los candidatos. ¿Sí? En este caso, de una candidata que ha hecho buen trabajo, Anabel Ábalos, y que no tanto de la candidata de la coalición de Morena.
Pero hay otros ejemplos donde el triunfo de la candidatura morenista va a ser avasalladora porque el perfil del candidato o candidata es tan poderoso y arrastra tantas preferencias electorales que no tiene ninguna posibilidad la oposición. ¿Y esto qué significa? Que el elector en México es un elector racional y que eso nos hemos dado cuenta en los últimos procesos de que sí hay una decisión y diríamos que sí procesa las campañas en función de los perfiles de los candidatos y no se va en bloque a las candidaturas. Alguien me diría, oye, pero en 2018 pasó exactamente lo contrario. Una figura del nivel de arrastre como AMLO pues, generó el efecto AMLO, precisamente. Claro. Fue un tsunami morenista. Bueno, es que ahí sí estamos, diríamos que esos son los riesgos de las elecciones concurrentes. Una figura tan poderosa, ¿sí? Con tanto arrastre que tiene, podría tener un candidato, en este caso federal o nacional, puede arrastrar las campañas de todos los procesos electorales locales, y ese fue el fenómeno, además de que se conjugó con otros factores de desgaste de las fuerzas del PRI, del PAN, del PRD, los escándalos de corrupción, o sea, una infinidad de elementos que explican por qué se presentó ese tsunami morenista, pero el principal factor fue el arrastre y la legitimidad que tiene pues, el actual presidente de la República. Y que posiblemente se va a repetir en este fenómeno, pero no al mismo nivel o al mismo grado, ¿sí? Porque, aparte que él no va a estar en la boleta, el trabajo que ahora han hecho algunos candidatos, ahora gobernantes a nivel local, pues ya se ha probado la calidad y el carácter que tienen ya como gobierno, y el poder desgasta, es natural. Claro. Y por eso es de que la votación seguramente se va a mermar. Eso es normal, ¿sí? Y eso es lo que interesante de esta elección. Uno de los detalles que señalas, y creo que en este sentido, Said, es que justo el presidente ha significado, pues obviamente este fiel de la balanza, ¿no? Este arrastre. Y en algún momento, bueno, pues se buscó que esta encuesta o esta ratificación de mandato de alguna manera se pudiera dar en esta elección intermedia, sobre todo buscando que el presidente López Obrador apareciera nuevamente, bueno, pues en estas boletas, situación que no se va a dar y que se va a dar seguramente más adelante. Y fíjate nada más, uno de los datos que hace la encuesta, una encuesta que hizo el periódico Reforma, señalaba en una de sus preguntas, ¿qué cree que es mejor para el país? Que Morena conserve el control de la Cámara de Diputados para apoyar las políticas del presidente o que la oposición la controle para limitar el poder del presidente. Y hasta ahorita, aproximadamente en esta encuesta del periódico Reforma, se señalaba que el 49% de los encuestados quería que pues en realidad Morena pudiera conservar obviamente el control de la Cámara y solamente un 38% señalaba lo contrario, ¿no? Eso significa que, como tú bien dices, hay un elemento racional en el cual, bueno, conforme vamos acercándonos a el final, obviamente, del proceso y el día de la votación, pues lo cierto es que las personas toman una decisión en muchas ocasiones, ya que están, obviamente, con las papeletas en la mano y tienen que empezar a tachar. Y toman ahí, yo creo que una postura que puede ser interesante. Amigos, amigas, estamos en este cronómetro 2020, la verdad, estamos muy contentos, sobre todo porque hay un documento en el cual, bueno, pues participa Said Hernández, nuestro experto en cuestiones políticas y electorales, y bueno, pues el día de hoy estamos aquí platicándolo con Edgar Valenzuela, así es que vamos a hacer un pequeño corte y regresamos. Redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, todo en un solo lugar. 724 Noticias, con José Luis Arévalo. Noticias con sentido humano. Edgar Valenzuela, pues buenas noticias para Morena hasta el momento, aunque, como bien dices ahí, aquí el punto es que el poder desgasta. Obviamente, bueno, pues esta acotación que de pronto ha tenido el presidente para no poder hablar
de Asuntos Electorales llama la atención. Había un detalle que tú habías mencionado y que, bueno, pues hasta el momento esto parece ser que sigue en el tribunal o se va a ir hacia el tribunal. El caso de Félix Salgado Macedonio en la candidatura de Guerrero, pero también tenemos el caso de Morelia, en el cual, bueno, pues también el candidato está detenido y parece ser que Morena tendrá, obviamente, que ir negociando esta situación. Un perfil rápido, Edgar, porque creo que hay otros documentos importantes, otras cosas que tenemos que revisar del documento importantes, simplemente para dar ese pincelazo y pasar al tema siguiente. Fíjate que me llamó mucho la atención, hablando del documento y de este tipo de cuestiones que mencionas, que de las 15 gubernaturas, hasta el día de hoy, el corte que maneja en el documento en el cual Said es uno de los principales autores, en 10 está delante Morena, pero en las cinco entidades en las cuales no es puntero, en 4 de ellas la diferencia es de más o menos 5 puntos, es decir, la elección está muy cerrada. Solamente en el caso de Querétaro está todavía de principio a fin, el PAN ha estado arriba y con un margen bastante amplio. En el resto, la diferencia es muy cerrada. La mayoría de las entidades en las cuales Morena va arriba, digamos, hay muchas que la diferencia está entre 10 y 20%, y digamos, de las 10 en las que Morena está arriba, la mitad la diferencia es entre 10 y 20%, es decir, es un margen holgado, y el otro está entre 5 y 10%. Es un margen más pequeño, pero manejable. Es decir, se han movido las encuestas, como mencionábamos desde un inicio, los candidatos locales, las historias, los personajes tienen su importancia, pero sigue teniendo un arrastre, una permeabilidad el presidente y la marca Morena que no compite con la mayoría o no tiene ningún opositor real, una fuerza de peso o de contrapeso, ¿no? Entonces sí me gustaría también en este caso que mencionaba Said, que es muy interesante, en el cual se prevé que Morena refrende la mayoría en el Congreso de la Unión, pero quizá pueda perder algunas gubernaturas. ¿Tú cómo lo ves ahí? Ahí, ¿qué balance tendría Morena? ¿Y qué sabor de boca se llevaría la oposición? Perdiendo otra vez la Cámara de Diputados, no siendo mayoría, como pretenden arrancarle al presidente López Obrador, acotarle, pero sí quitándole quizá algunas gubernaturas. ¿Tú cómo ves ahí ese escenario? ¿Quién gana, quién pierde con esto? Esta discusión es como el vaso medio lleno o medio vacío. Si decimos que Morena va a perder las gubernaturas, o sea, 5 gubernaturas, en realidad diríamos que es una verdad falsa, porque no las gobierna. Porque gana 10. ¿No? Sí, exacto, ¿no? Porque de las 15 solamente gobierna una. Y el que gane al menos 5 o 10, su tasa de triunfo es altísima, ¿no? Ahora, ese es viéndolo desde ese enfoque. Lo que es cierto es que la expectativa inicial es que arrasara todas, ¿sí? Y en esa circunstancia de que ganara todas, el efecto del presidente, pues sin duda, hubiera sido pues un fenómeno incluso a estudiar, porque sin estar en las campañas y tener una fuerza con tal arrastre, la verdad es que eso pocas veces se ha visto, ni en las épocas del PRI, me refiero en PRI, en la época de transición democrática, ¿no? Entonces... sí, no nos vaya a decir de López Portillo con candidato único, ¿no? Exacto, donde incluso fue candidato único. Entonces, como sea, Morena sí va a tener un avance muy importante en el ámbito local y se espera que gane en al menos 10 gubernaturas, 10 de 15, y eso
ya es una circunstancia muy poderosa que fortalece al final de cuentas el proyecto de lo que se ha denominado la 4T. Eso es justo lo que te iba a decir, Said, y te iba a preguntar al respecto, porque creo que vale la pena que podamos ahondar en esta situación. El proyecto como tal del presidente López Obrador a partir de este partido de Movimiento de Regeneración Nacional y la famosa Cuarta Transformación, pues efectivamente, y lo hemos venido platicando, realmente la llegada del presidente López Obrador a la presidencia significó un cambio de régimen, significó un golpe de timón hacia la política, tanto económica, la política social. Y es que hay algo que creo que vale la pena señalar. De pronto, quienes nos dedicamos no solamente a hacer trabajo en el análisis, los medios como tal, los que obviamente trabajamos ya dentro de este ámbito, pues viendo cómo se va moviendo todo el escenario político nacional, pues efectivamente lo que tenemos es que de pronto no alcanzamos a visualizar efectivamente a quién está dirigida esta cuarta transformación. Y recordemos que, bueno, pues en este sentido, buena parte del modelo en el cual, bueno, pues nos habíamos acostumbrado, donde la macroeconomía, pues de alguna manera había estado siendo bastante funcional, pues se había apartado de otros sectores que específicamente, bueno, pues estaban de base y que, bueno, pues se habían visto disminuidos sobre todo en una visión de precariedad. Esta es una visión que efectivamente ya se había más o menos ubicado dentro del contexto desde el proceso de transición democrática que se había dado en el 2000. Hubo un ligero avance, obviamente, en la época de Vicente Fox. Luego llegó el asunto con Calderón y este enfrentamiento que se da contra los cárteles de la droga. La pobreza nuevamente vuelve a crecer y, bueno, pues, qué decir en la época de Peña Nieto. Entonces, todo esto se convierte en un gran caldo de cultivo en el cual, bueno, pues, esta visión de la izquierda, esta visión, obviamente, de regenerar el tejido social, de regenerar, obviamente, el rumbo de este país, bueno, se plantea específicamente en estas elecciones intermedias. Creo que va a ser, sin duda, uno de los elementos principales en los cuales, bueno, pues nosotros podamos entonces ir visualizando qué tanto realmente este proyecto se puede afianzar. Y así como sucedió, por ejemplo, con el Partido Acción Nacional, donde tuvimos este proceso largo de transición, donde el mismo partido político se quedó 12 años. Recordemos nada más que del año 2000 para acá hemos tenido ya tres partidos, pues trabajando, obviamente operando, administrando al país. ¿Tú cómo percibes el asunto, Said? ¿Tú crees que esto pueda fortalecer mucho más a Morena? ¿Esto pueda generar un nuevo equilibrio entre una oposición que parece que o está dormida, está noqueada o todavía no logra realmente fortalecer un liderazgo específico? ¿Qué nos puedes decir, Said? Tenemos un nuevo gobierno que tiene una sabiduría que podríamos sintetizar en una palabra y es los pobres. El hecho de que la plataforma de acción de gobierno se sustente en este concepto es transformador. Claro. Es muy temprano decir para dónde va. Es muy temprano decir si está bien o está mal, o tiene futuro o no tiene futuro. Eso no lo sé. Bueno, nadie lo puede saber. No, pues no. Lo que sí me queda claro es que gobernar a partir de una plataforma donde el centro, el corazón del discurso son los pobres, sin duda es revolucionaria. Y es revolucionaria no porque no se haya utilizado el término en otros momentos, en otras campañas, en otras épocas. Es revelador y es reformador, transformador en esta época porque básicamente todo el tejido institucional, las decisiones políticas que se tomaban, sí había y esa es una realidad,
vamos a llamarle, un beneficio que no quedaba en los pobres, sino que se quedaba en otros sectores de la sociedad. No quiero decir que es un tema de crisis del neoliberalismo o consecuencia del neoliberalismo, porque eso ya es un concepto mucho más elaborado, que no quiero entrar al tema, además no da tiempo. Claro. Pero sí es cierto que en México gobernar a partir del concepto de pobreza es transformador, porque nunca antes se habían ejecutado acciones de gobierno, incluso de decisiones legislativas, orientadas precisamente para cobijar o beneficiar a este sector social, ¿no? El tema del aeropuerto fue un manotazo sobre la mesa donde pues, el mensaje, entre otras cosas, era: las cosas son diferentes y se va a gobernar a partir de ver beneficios, o más bien de reorientar los beneficios, claro, y no al sector tradicional, vamos a llamarlo así, ¿no? Claro. Y por lo tanto, estas elecciones, pues sí abren una ventana de oportunidad para probar pues la propuesta de la 4T, por un lado, y por el otro, pues sí va, al final las instituciones se consolidan con tiempo, y eso es lo que le falta a este nuevo régimen, le falta tiempo para consolidarse y saber si lo que se está, la gran propuesta que se está implementando ahora, pues pues sí, digamos que es lo que esperábamos, ¿no? Y esto que señalas, yo creo que indiscutiblemente, y Edgar aquí estará muy de acuerdo, yo creo que con la mesa, pues tiene que ver con el fenómeno Andrés Manuel López Obrador, como tal, ¿no? Es este gran articulador, es este gran cemento que logró reunir y obviamente impulsar todo este proyecto, y que bueno, pues sin duda, pues aunque no está jugando directamente en este proceso electoral intermedio, pues lo cierto es que está sobre todo dentro del contexto del imaginario colectivo, ¿no? Y ahí está presente, para bien o para mal. Entonces, bueno, pues en este sentido, Edgar Valenzuela, un minutito para ir cerrando, porque creo que sin duda, yo creo que el tema que revisamos el día de hoy, este jueves, con Said Hernández, nos deja sobre todo para reflexionar y para que estemos más al pendiente, Said, seguramente en unos 15 días, a ver si vamos analizando cómo va avanzando todo este proceso, porque bueno, pues las condiciones, obviamente, pues vamos a ver de qué manera se articulan, sobre todo, tanto en Guerrero como en Michoacán. Edgar Valenzuela, ya te quité un minuto. No te preocupes, David. Mira, solamente un dato que me parece durísimo del documento que nos presenta Said. Entre la población de 50 años o más, es la más activa, la que más vota en elecciones intermedias. Más del 50% de la población de este rango de edad sale a votar en elección intermedia. Así sucedió en 2003, 2009 y 2015. Y es el porcentaje de la población que se espera esté vacunado para ese entonces. Y segunda cuestión, me alegra mucho ver o darme cuenta que la lectura que tenía sobre los resultados electorales, incluso en este escenario en el cual Morena gana 10 de 15 y retiene la mayoría de la Cámara de Diputados, no era parte de una corazonada, no estaba hablando mi corazoncito, es una cuestión más racional y me la confirmó Said. Sí, de todas formas sería un triunfo de Morena porque no lo han hecho ni Felipe Calderón, Vicente Fox, Enrique Peña Nieto, ninguno de ellos ha tenido en elecciones de medio término un cambio de porcentaje tan alto de votación, ¿no? Un respaldo tan grande. Pues amigos, amigas, este cronómetro 2020 se termina. Se despide de ustedes David Mendoza. Gracias Aida Hernández, gracias Edgar Valenzuela. Quédense en todas las plataformas de 724.mx. Nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Cronómetro 2020.